Muy buenos días, jóvenes del segundo año medio. Nuevamente soy su profesor Alexis Salamanca en esta segunda parte de la respuesta del mundo político ante toda la precarización que existió en la sociedad chilena a mitad del siglo XX, que comenzó, ¿verdad?, en la década del 30, que se extendió durante la década del 40 y que durante 1950 al 1960 los partidos políticos van a tener que responder ante estas grandes demandas sociales que existieron en Chile durante esta época. El objetivo de esta segunda parte es analizar los proyectos excluyentes. Por lo tanto, ¿verdad? Los invito a analizarlo en profundidad para efectivamente comprenderlos a cabalidad. ¿Qué son entonces los proyectos excluyentes? Lograr el cambio social representó la gran utopía en la década de 1960, tanto en Chile como en el mundo. Así se van a conformar tres proyectos entre los que se va o los que se repartió equilibradamente el electorado, alcanzando cada uno prácticamente un tercio de los votos, lo que fue denominado como la política de los tres tercios. Recuerden que en la clase anterior, en la primera parte, habíamos analizado que habían tres espectros políticos claramente definidos: derecha, centro e izquierda. Y estos tres tercios de la política chilena van a recibir el apoyo del electorado para ver si su proyecto político podía dar solución al cambio social que existía en esta época. Por lo tanto, se va a votar tanto en la elección presidencial de 1958 por la derecha, logrando efectivamente Jorge Alessandri, según el cuadro que aparece acá, el triunfo con un 36 o 32% del electorado. Posteriormente, en las elecciones de 1964 va a ganar el centro con un 56% del electorado, que va a creer en el proyecto político que se va a establecer, y después, en 1970, va a ganar el proyecto de izquierda con un 36,3%. El carácter excluyente de cada uno de estos proyectos determinaba que la implementación de uno de ellos, obviamente tanto de derecha, de izquierda y de centro, suponía la supresión de los dos restantes. Es decir, ellos establecían un proyecto y no tenía ningún tipo de alianza o de acuerdo político, tanto con un lado del espectro político o como con el otro. Por eso se denominan proyectos excluyentes. Excluyen a los dos que quedan en el camino en las elecciones que acabamos de mencionar. Esto finalmente llevó a una polarización política, en la que cada sector buscaba aplicar su propio modelo para cambiar la sociedad chilena. Esta polarización política en donde yo no converso, ¿verdad? No hago ningún tipo de alianza o coalición con otro sector político, a la larga va a llevar a una polarización social. Y esto obviamente va a acarrear el quiebre de la democracia, una de las causas del quiebre de la democracia en 1973, porque pasamos de una polarización política a una polarización social, en donde efectivamente tanto personas que son adherentes a la derecha, al centro y a la izquierda, no, tampoco se van a tolerar en la vida diaria. Y esto efectivamente es una respuesta a estos proyectos políticos que vamos a ver a continuación. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el primer proyecto que vamos a ver? El proyecto de la derecha. ¿Cuál va a ser el proyecto de la derecha? Este proyecto fue el que se impulsó durante el gobierno de Jorge Alessandri, que va desde 1958 a 1964. Y la idea de este proyecto de derecha, la idea de reforma impulsada por el sector que lo apoyó, es decir, la derecha, partía de la base de que era necesario un cambio profundo para terminar con un modelo estancado que se había revelado incapaz de guiar al país sólidamente hacia el desarrollo. Recuerden, jóvenes,
el proyecto del modelo Easy que había fracasado rotundamente. Por lo tanto, su principal consigna del sector de la derecha fue la modernización de la economía, lo que implicaba acotar la presencia estatal y reforzar la empresa privada, entre otras medidas. Efectivamente, el gobierno de Alessandri quiso dar impulso a las empresas que existían en esta época. Los primeros 2 años de su gobierno tuvo esa fuerza para poder agregarle recursos frescos a estas empresas. Lamentablemente, en 1960 ocurrió el terremoto más grande que tenga en memoria la historia del mundo, que es el terremoto de Valdivia, y todo este gran esfuerzo tuvo que ser llevado entonces a la reconstrucción de la zona sur de nuestro país. Y su proyecto también, obviamente, va a fracasar en cierta medida, ¿ya? Esa es una causa. Hay muchas más causas que más adelante vamos a analizar en profundidad. ¿Cuál es el proyecto entonces del centro? Se va a denominar la, comillas, revolución en libertad. Ese es el proyecto del centro político. El programa que la democracia cristiana buscó implementar desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que aquí lo presento, que fue elegido presidente con una alta tasa de electividad, ¿verdad? Con casi un 54% de personas que votaron por él, y que su gobierno duró entre 1964 y 1970. Este programa planteaba que el Estado continuara ocupando un papel central en la economía nacional, muy contrario a lo que hacía Alessandri, que era dejar que las empresas pudiesen activar la economía. Acá no, acá el Estado tenía que jugar un papel importante en la economía nacional y que además asumiera la tarea de ampliar la democracia, en vista de que los grupos sociales menos privilegiados tenían los problemas. Bueno, el gobierno de Frei quiso entregarle la respuesta para que ellos pudiesen participar democráticamente en las decisiones del gobierno. Para ello, va a desarrollar una reforma educativa. Obviamente, para poder enseñar democracia, tengo que enseñar al pueblo escribir, leer, tener las herramientas necesarias para poder lograr este gran objetivo. Además, va a ampliar el derecho a la organización sindical, tanto los trabajadores rurales, que casi no lo poseían, y va a multiplicar las instancias de asociación de base. Es decir, estas asociaciones que nacen cerca de tu casa, como juntas de vecinos, centros de madres, los clubes de barrios, entre otras instancias en donde tú puedes participar socialmente. Estas reformas van a ser conocidas como el Programa de Promoción Popular. ¿Qué es lo importante de esto? Que va a entregar una herramienta democratizadora a la sociedad que antes no poseía. Y a partir de eso van a poder ellos a salir a las calles a pedir, obviamente, instancias políticas de acuerdo al programa para poder entregar una vía de solución hacia los problemas que vivía la sociedad en esa época y que se realizaba políticamente a través del programa de promoción popular. Este programa va a finalizar ya que va a cambiar por la vía chilena al socialismo, este tercer gran proyecto excluyente. Y esta propuesta fue impulsada por la Unidad Popular, que es una coalición de partidos de izquierda conformada en 1969. Partido Socialista, Partido Comunista, el Movimiento Popular, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, es decir, tenemos un conjunto de partidos que va a formar el partido, o sea, la Unidad Popular, que va a llevar a cabo su proyecto bajo el gobierno de Salvador Allende Grossen entre 1970 y lamentablemente hasta 1973.
Ellos proponían realizar una revolución con empanadas y vino tinto, es decir, una revolución socialista, pero a la chilena, que implicaba la opción de participación en elecciones democráticas de todos los ciudadanos para que su elección no fuese pisoteada, ¿verdad?, por los grandes grupos políticos que existían en esta época. Para lograrlo, pretendían profundizar las medidas que ya habían sido iniciadas bajo el gobierno de Frei Montalva, como las expropiaciones agrícolas, que ya habíamos comentado con la reforma agraria, la chilenización del cobre, en donde se va a estatizar de forma definitiva este rico mineral, además de ampliar cambios como la creación de un área de propiedad social, la estatización de industrias estratégicas y del sistema financiero y fomentar la participación de todos los sectores populares. Este programa en profundidad la vamos a ver un poco más adelante para que se den cuenta que este proyecto político a la larga era y tenía un dejo, ¿verdad?, de socialismo, pero lamentablemente en Chile esto no va a poder realizarse debido a numerosos problemas que obviamente este proyecto va a tener. Sí, jóvenes, acabamos de ver efectivamente las tres propuestas del mundo político que se denominan los proyectos excluyentes. Tanto de derecha como de centro como de izquierda van a fallar en poder dar solución a los problemas sociales, pero sí van a democratizar a la sociedad, le van a dar un empuje, ¿verdad?, a la participación democrática de todos los estamentos, y en este aspecto ellos van a triunfar. Soy Alexia Salamanca, esperando que estén todos bien en sus casas. Nos vemos el próximo viernes. Recuerden que esto será evaluado en una interrogación. Disculpen, el próximo lunes. Nos vemos, jóvenes, que tengan un hermoso día.